Ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a En la Mira. Un placer tenerlos con nosotros hoy lunes 11 de agosto. Bienvenidos a todos, a la audiencia que ya se suma. Ya hay muchas conexiones, muchos mensajes de parte de ustedes que, como saben, al final del programa vamos a conversar un poquito. El día de hoy me acompaña Sebastiana Barraez, periodista de investigación con la que pretendo tocar muchísimos temas, sobre todo de la guerrilla, la Fuerza Armada Nacional y todo lo que está ocurriendo en esa frontera. Ya la vamos a ver. Sebastiana, Oh, quería iniciar la conversación. Si hay información, manejas algún tipo de información, más allá de los videos que hemos visto, que incluso tú hiciste un reportaje sobre esto en Infobae, que están obligando a los militares a grabar videos en apoyo al régimen de Nicolás Maduro, luego de este anuncio de que duplican la cifra por la cabeza de Nicolás Maduro. ¿Cómo cayó no solamente el tema del precio a la cabeza de Nicolás Maduro, el tema de la incautación de la droga, la decisión de Donald Trump de meter a las fuerzas militares contra los cárteles de Latinoamérica, incluido el cártel de los Soles? ¿Cómo se está viendo esto dentro de la propia Fuerza Armada Nacional? bueno, primero que eso es una información inesperada, más aún cuando el régimen ha tratado de, así como vende ante la opinión pública civil en Venezuela, la normalización de que todo está perfectamente bien, que no hay nada que los afecte ni los toque y que nada, hay que pasar página y seguir adelante, pues ese mismo discurso lo han vendido al interior de la Fuerza Armada. Pero cuando ocurre esta decisión por parte de los Estados Unidos, pues entran en alarma, en una situación además bien alarmante, están como locos, chicas. Han puesto a todo el mundo a grabar videos para que diga que respaldan a Nicolás Maduro. Por una parte, por la otra, las órdenes de buscar la manera de que estos oficiales lean, además un guión preestablecido, pues los dejan muy mal parados. Algunos de ellos se nota incluso la incomodidad que tienen a la hora de tener que decir algunas cosas. Otros, pues tú sabes, los de menos méritos, los que le agradecen al régimen que están ahí ubicados no por mérito, sino porque son afectos al régimen, pues esos se han empeñado en hacer pues videos más gritones que los otros. Pero la verdad es que el tema impacta no solamente a la camarilla en el poder, sino a la Fuerza Armada, porque empiezan a observar una posición más clara y concreta por parte de Estados Unidos sobre el régimen venezolano. Lo que está ocurriendo en el tema fronterizo, tú incluso has hecho varios programas tratando el tema. El apoyo que dio ayer, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro de frente a Nicolás Maduro, a él se le olvidó, por ejemplo, que en otras declaraciones el mismo Gustavo Petro decía que no reconocía a Maduro y que tenía que hacer, que no estaba claro el tema de los resultados electorales el pasado 28 de julio. Entonces, como yo decía en el editorial, Sebastiana, pareciera que a Petro o, por ejemplo, en el caso de México, les importa más la relación con los cárteles, con el narcotráfico, es decir, hasta dónde llega todo esto, que prefieren quitarse la careta ante el mundo y apoyar precisamente a un terrorista como ha sido calificado Nicolás Maduro, por ejemplo, desde Estados Unidos, y poner en tela de juicio las relaciones de esos países con Estados Unidos por Maduro. No, a ver, es que yo creo que aquí conspiran varias cosas en el caso, por ejemplo, de Petro. Una de ellas es que Eh, fíjese que Petro trató de mantener una posición lo más clara frente al régimen venezolano y sobre todo porque él sabe, tiene pleno conocimiento de lo que ha ocurrido en Venezuela y ocurre con la violación de derechos humanos, con los crímenes de lesa humanidad, con las relaciones con los grupos guerrilleros y estos grupos con el narcotráfico, todo ese tipo de cosas, Petro las sabe. Ahora, el problema es que con el tiempo a Petro se le ha ido enrollando el papagayo en Colombia porque ya a Petro lo que le quedan son unos meses para salir del poder. Entonces, esta situación además lo coloca ante
un hecho que es muy grave y que que los colombianos están considerando como traición a la patria. Y allá en Colombia no es lo mismo que en Venezuela, Jessica. A la hora de la pequeña, cuando unas instituciones funcionan, mal que bien, pero funcionan como ocurre en Colombia, los señalamientos de muchos sectores hacia Petro pesan, tienen un peso importante, sobre todo porque Petro pretende comprometer a las Fuerzas Armadas de Colombia en, un, en una situación en la que no tiene por qué haber compromiso de las Fuerzas Armadas. Y como muchos le recuerdan, el compromiso de las instituciones castrenses es con el pueblo que les da las armas, que en Venezuela lamentablemente pues eso está tergiversado, pero no así en Colombia. Y la situación en Colombia es más delicada aún porque recordemos que ese ejército ha librado una férrea lucha contra la guerrilla colombiana desde hace muchos años, llevan décadas en esa lucha. Entonces hay como demasiados elementos que Petro acaba de avivar y por eso es que tiene esa situación de particular ruido en estos momentos en Colombia. Y el acuerdo binacional, por supuesto, ahora sí. El acuerdo binacional que acaban de firmar entre Petro y Nicolás Maduro, bueno, por lo menos Maduro, él trató de decir, nadie ha visto ese acuerdo, la verdad, tengo entendido que ese acuerdo ni siquiera ha sido publicado como para uno ver realmente de qué se trata. En Colombia ni Sí. siquiera el Congreso tiene conocimiento de eso. Muchos analistas, muchos han dicho que eso se trata precisamente de una autopista para el polvo blanco, como tú bien le dices, para que haya un manejo un poco más abierto. Pero entonces, si ya a Petro le quedan pocos meses en el poder, ¿por qué ahora hacer todo esto? Es decir, si pierde la izquierda en Colombia, va a llegar la derecha, esto no va a tener continuidad. Es decir, ¿por qué ahora Petro decide meterse en esto? Es decir, ¿hay otras intenciones ocultas detrás de Gustavo Petro? Claro, yo creo que es que ese es precisamente el problema, Jessica, que Gustavo Petro tiene una agenda oculta y que en Colombia se la están señalando. Y la agenda oculta, entre otras cosas, tiene que ver con lo que puede suceder en el escenario político colombiano, que a todas luces evidencia que Petro no se va a mantener en el poder y que eso significa que, que posteriormente lo que le espera por todo lo que él ha hecho no es precisamente una silla en el escenario político, sino en alguna cárcel de Colombia. Entonces, Petro, a mí no me cabe duda que ha intentado jugar con la posibilidad de mantenerse en el poder o de tener un escenario o de aquel viejo sueño de la guerrilla colombiana, que era tener su propio territorio entre Colombia y Venezuela, un territorio independiente con pedazos de territorio venezolano y pedazos de territorio colombiano. Bueno, es que él siempre está hablando del tema de la Gran Colombia, el tema de los militares colombianos. Ayer, entre todo ese hilo de tweets que él publicó en apoyo a Nicolás Maduro, entonces también mostraba como que supuestamente la fortaleza que tiene el ejército colombiano. Es decir, ¿a quién le estás mandando ese mensaje, Petro? Lo que pasa es que yo creo que Petro está equivocado, ¿sabe? Él cree que el ejército colombiano puede funcionar en estos momentos o reaccionar como lo hace el ejército venezolano. Y esos son escenarios distintos, porque Hugo Chávez se empeñó en destruir a la Fuerza Armada y a dividir los mandos, el mando en la institución castrense para evitar que lo sacaran del poder. Pero en Colombia no es así. En Colombia las fuerzas militares no precisamente son exactamente subalternas en el término directo, no en el legal, pero en el directo de Petro. Y en Colombia sí le van a rebotar a Petro por esas expresiones, donde incluso él habla del ejército de la Gran Colombia, dice de lo que quede del ejército de la Gran Colombia. ¿Qué quiere decir Petro con eso? Lo que quede del ejército venezolano y de lo que quede del ejército colombiano, que iría a ser vida tonte, o es que por eso están preparando los terrenos de lo que llaman el acuerdo ese, el territorio entre Colombia y Venezuela, que llaman la zona binacional.
¿Qué está pasando allí precisamente en la frontera? La semana pasada supimos de informaciones por la propia inteligencia de Colombia. En tu programa sacaste las propias declaraciones de una alcaldesa que confirmaba que hubo un enfrentamiento y del lado venezolano. A esta reunión como que le pusieron un peine a este guerrillero, alias Zarco, si mi memoria no me falla el nombre, Sí. que está detrás precisamente de este atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay, que lamentándolo mucho perdió la vida la madrugada de este lunes. Le quitan la vida al guerrillero, el ELN está detrás y todo esto ocurre en el territorio venezolano. Claro, y sorprendentemente, ante el silencio de Nicolás Maduro, del general Padrino López, que opina de todo, del comandante estratégico operacional, ahora, ¿quién ratifica incluso que eso está sucediendo en territorio venezolano? El propio Petro lo dijo a través de uno de sus mensajes, a través de la red social Twitter. Dice que lamentablemente primero ratifica que hay el enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y la Segunda Marquetalia, pero además dice que ha ocurrido territorio adentro de Venezuela, no en la línea fronteriza, no en la franja fronteriza, territorio adentro. ¿Por qué? Porque realmente el sitio donde ocurrieron estos enfrentamientos, pues la gente, los vecinos, han dado cuenta que eso empezó a ocurrir desde hace unas semanas, el lunes de la semana pasada, y después, pues cruzando las informaciones, se cree que lo causa es la muerte de alias Zarco, a quien el ELN acusa de que supuestamente les tumbó un negocio del polvo blanco, y la propia Segunda Marquetalia, en el comunicado que publica y que el ministro de Defensa de Colombia dice que en efecto es un comunicado de la Segunda Marquetalia. Ellos dicen que quien le quita la vida a alias Zarco, el sospechoso de haber planificado la muerte del senador Miguel Uribe, es el Ejército de Liberación Nacional. Eso dice demasiado, y ante eso el régimen venezolano, la Fuerza Armada hace silencio, pero ojo, eso lo están observando, no solamente la Fuerza Armada venezolana, lo está observando la Fuerza Armada colombiana. Y esto es clave porque sin duda una de las razones principales por las que el ejército colombiano va a reaccionar contra esta intención de Petro en el apoyo a Nicolás Maduro, que es como decir el apoyo a la guerrilla colombiana, es porque la mayor cantidad de bajas del ejército colombiano ha sido a manos de la guerrilla colombiana. Y las bajas por ejemplo, de militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también han ocurrido porque se enfrentan, tengo entendido, con los cárteles enemigos al ELN. Sí, bueno, lamentablemente el ejército venezolano ha sido víctima por varios frentes. Uno, porque algunas veces ha sido atacado por miembros del Ejército de Liberación Nacional. En otras oportunidades fue atacado por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que es un pedazo de un pedazo de esa FARC, es lo que hoy es la Segunda Marquetalia. Y también, por supuesto, han sido atacados por grupos paramilitares, y digamos que toda esta situación del ejército venezolano es como si siempre sale perdiendo ante una guerra que no pedimos los venezolanos, que Hugo Chávez permeó a territorio venezolano, pero que fundamentalmente quien ha traído a Venezuela ha sido Nicolás Maduro. Estas recientes incautaciones, Sebastiana, que se han sabido acá en Estados Unidos, que han ocurrido en Puerto Rico, otras que han ocurrido en Haití, que se dice que venían provenientes de Venezuela. Si me voy más atrás, hace meses en el estado Sucre, ¿te acuerdas? Aquella revolución que pasó con el pueblo, porque a Diosdado le habían tumbado, se le había perdido una merca. Aquí va una de mis preguntas. ¿Qué puedes saber, qué se puede saber de cómo está lo interno precisamente el cártel de los soles?
con estas últimas incautaciones? Es que lo que veo es que están ocurriendo, o por lo menos se están haciendo públicas, como con más frecuencia. ¿Cómo sabe Estados Unidos tanta información para hacer todo este tipo de incautaciones? Es decir, ¿hasta dónde está llegando esa inteligencia o de adentro están hablando? Bueno, porque es que, a ver, Jessica, recuerda que lo que ocurrió desde el momento en el que Diosdado Cabello empezó a vender este cuento de que había mucho, de que él tenía una lucha contra el narcotráfico. Realmente lo que hay es una lucha de cárteles, es la sustitución de unos cárteles por otros, de unos grupos que han manejado el negocio del polvo blanco por otro que sencillamente dentro del poder de la revolución ha buscado ser quien controle ese negocio. No es casual que precisamente haya sido en las zonas de frontera y específicamente la mayoría con alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela, con los que se inicia Diosdado Cabello en esta supuesta lucha contra el narcotráfico. Pero además mantiene detenidos a una cantidad de militares, de los cuales ni siquiera ha mencionado en ninguna de esas puestas en escena que él hace en las ruedas de prensa, ni en los ampogramas esos que muestra, cantidad de militares activos y retirados, pero la mayoría activos que ha ordenado detener y que a mí no me cabe duda que ellos respondían al otro cártel, al cártel que ha venido sustituyendo al que tiene Diosdado Cabello ahora. ¿Crees que ahí en esa frontera colombo-venezolana, donde precisamente se acuerda y se oficializa esa ruta del supuesto acuerdo binacional, la zona binacional, se esté construyendo como especie de una franja de Gaza, donde hay muchísimos grupos criminales y donde por supuesto no hay autoridad del Estado? No, a ver, yo no lo veo como precisamente como una franja de Gaza. Yo creo que es un territorio, si están formando un territorio, o esa es la intención, de crear un territorio que sea independiente, es decir, sesionar una parte del territorio venezolano y una parte del colombiano para crear un territorio propio de la guerrilla colombiana. Es decir, como Y una por república eso, paralela, esos dos pedazos. exactamente, claro, exactamente. La vieja aspiración de la guerrilla hace muchos años fue un proyecto que se llamaba el Territorio Independiente del Casanare, que buscaba, entre otras cosas, toda esa parte del territorio, del Casanare, que está en la parte baja de Apure, y todo lo que es esa parte que ocupa ahora en la zona esa binacional de la que habla Maduro. Pero realmente es una vieja aspiración de la guerrilla. ¿Por qué? Porque resulta que ese territorio es el propicio, entre otros, para el negocio del narcotráfico, porque es el que le permite la salida facilita al mar, donde además es un territorio con riquezas por el petróleo, un sitio ideal para el funcionamiento del narcotráfico, por lo que significa el territorio colombiano y el tipo de zona que hay en esa parte del territorio colombiano con el territorio venezolano. Yo A de mí no me verdad, cabe duda que es eso. yo de verdad insisto, es decir, ¿qué hace la Fuerza Armada Nacional? Porque no todos son parte del cártel de los soles, eso lo sabemos. Claro. Bueno, lo que pasa es que la Fuerza Armada, como digo, Hugo Chávez se empeñó en fraccionar el mando, en debilitar a la Fuerza Armada para evitar que lo tumbaran. El problema es que le hizo un grave daño, fue al país, porque desdibuja esa función que tenía la Fuerza Armada, que tiene constitucionalmente, que es defender el territorio y la soberanía. Esa siempre fue, Jessica, la función esencial de la Fuerza Armada, con todos y los fallos que pudiera haber tenido en el pasado, con todos los errores, con toda la metida de mano de algunos partidos en esa organización. La verdad es que la Fuerza Armada, por eso era respetada y era querida en el país, porque más que bien cumplía con esa función esencial de defender el territorio y la soberanía, pero hoy no lo hacen. Hoy la Fuerza Armada es, y además algunos de los discursos así lo determinan,
Yo me dediqué el sábado en la tarde a oír un montón y ayer otro montón de esos mensajes y la verdad es que en el fondo muchos de ellos dan es vergüenza y tristeza, porque esos mensajes de los militares venezolanos dicen algunos, por ejemplo, que le declaran lealtad, incondicionalidad a Nicolás Maduro, no al pueblo venezolano, no al país que le dio las armas de la República para su defensa. Y decir que la Fuerza Armada, que altos militares de la Fuerza Armada confiesan de viva voz que están violentando la Constitución, sirviéndole a un individuo y no al país, es pues vergonzoso, por decirlo menos. Cuando se conoció de la baja a este alias Zarco, tú referías en ese momento que había una cifra de personas que habían fallecido porque hubo enfrentamientos. No sé si en la actualidad esos enfrentamientos siguen ocurriendo y si hay actualización precisamente de nuevas bajas. No, Jessica, porque es que el problema es que una vez que fíjese, ¿qué hizo la Fuerza Armada venezolana? Lo que hizo fue aislar los lugares. Y bueno, y de hecho la alcaldesa de Maroa dijo, no, no hay paso y tal. Ella dijo que era que no había paso, no era solamente que no había paso, es que una vez que cierran la información, pues también evitan las maneras de comunicarse. Y mucha gente entra en una situación de miedo, bueno, si tenía miedo la alcaldesa, chavista, ultranza, si tenía miedo ella, cuando ella expresaba en ese video aterrada lo que estaba pasando y pidiendo auxilio y diciendo que ella le había comunicado a las autoridades que no iban a hacer nada tampoco, pues, ¿qué se puede esperar para el resto de la población? Entonces, obviamente, la información se cierra mucho más, pero además es porque tengo la impresión que ahí intervino tanto Petro como Nicolás Maduro para tratar de minimizar el enfrentamiento entre el ELN y la Segunda Marquetalia, porque eso es un mensaje demasiado ruidoso para, digamos, que evidencia esa vida que hace la guerrilla en territorio venezolano, que bastante se ha ocupado Nicolás Maduro y la camarilla en negarla. Petro la reconoce la alcaldesa y queda evidente ante el mundo además que está ocurriendo en nuestro territorio. Entonces creo que ahí hubo una actuación por parte de ellos para tratar de bajar ese nivel de confrontación entre las dos organizaciones guerrilleras. Confieso que en el momento cuando se conoce la noticia de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista transnacional, pensé que ellos, como nunca han aceptado que ese cártel existe, por supuesto, que es algo inexistente, me llamó la atención que Diosdado Cabello y Padrino López se refirieron al asunto, obviamente que eso no existe, que el único cártel, por ejemplo, de boca de Padrino, el único cártel que existe es el propio de la DEA, y Diosdado Cabello, que es un cártel inexistente. Pero si no son y si no nos interesa, ¿para qué responder a eso si supuestamente todo es mentira? No, a ver, es que yo creo que por eso es que lo que hizo Estados Unidos recientemente es muy significativo. Mire, Jessica, siempre, o siempre no, desde hace muchos años, la DEA había posicionado incluso lo había hecho en actividades y demás y en documentos, el hecho de que el cártel de los soles funcionaba en Venezuela. Pero cuando tú ibas a ver esa estructura del cártel como tal, eso no existía. Yo recuerdo que en una oportunidad yo fui a una conferencia y una persona hizo una pregunta sobre eso y decía, no, claro que sí, porque la DEA dice que sí existe. Ajá, pero ¿y cuál es el criterio del cártel de los soles? Porque es que, a ver, darle el nombre de cártel, pues es que no tiene la estructura que, por ejemplo, tuvo el cartel de Medellín o el cartel de Cali o alguno de estos cárteles colombianos. En Venezuela es mucho más grave y es mucho más grave porque tú no tienes un capo identificado como tal, sino que tienes la estructura y no son organizaciones paralelas u organizaciones ajenas al poder, al mando en el país.
en el caso de Venezuela es más trágica la situación, porque quienes participan en ese negocio del narcotráfico es toda una estructura que pareciese recibir una orden como política de Estado para que, entre otras cosas, permita el funcionamiento de las organizaciones guerrilleras relacionadas con el narcotráfico y ahora del propio narcotráfico, donde se involucran civiles y donde participan políticos y participan militares. ¿Quién revela eso? Lo está revelando el propio régimen venezolano. Cuando, por ejemplo, Diosdado Cabello ordena la detención de esa cantidad de alcaldes, está diciendo que el poder político local está involucrado y además están involucrados parlamentarios. ¿O es que no hay una cantidad de diputados presos hace años del Partido Socialista o relacionados con la Revolución Bolivariana por narcotráfico? Y si a eso se le suma la cantidad de militares detenidos, de las cuales no han querido, ni Diosdado Cabello no ha querido mencionar para nada, pues lo que estamos hablando es de que una estructura de Estado de un país está involucrado. No es una banda contra una banda a la que el gobierno del país enfrenta, no, es que el propio gobierno es el cártel. Sebastián, allá para finalizar, la semana pasada hubo rumores a través de las redes sociales de mucho movimiento cercano a la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Precisamente va ligado a luego de las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos cuando habla de la incautación de la droga, que le aumentan el precio a la cabeza a Nicolás Maduro, y entiendo que patrullas del SEBIN estaban rondando la sede de la Embajada de Caracas. ¿Hay algún tipo de información que manejes con respecto a estos hechos que ocurrieron en la capital? Incluso se habló de ver más presencia militar en las calles de Caracas. Fíjese, yo creo que ese es un acto efectista por parte del régimen venezolano. Es decir, si tú envías a unas patrullas a lo que es la sede de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que aunque no haya presencia de embajador ni nada, pues es la sede de la embajada. Entonces, hacer eso iba a causar el ruido que en efecto causó, que muchísima gente asumiera que era que ya, usted sabe, estaban rondando allí porque se iban a meter. Fue exactamente lo que pasó en algún momento o en varios momentos con la Embajada de Argentina en Caracas. Ahora, lo que sí es relevante es que también sacaron a la calle a numerosos funcionarios para que hicieran patrullajes, para que se movilizaran, para ubicar vehículos y funcionarios en diferentes partes de la capital, porque ellos lo que cuidan en estos momentos es precisamente la capital y tienen que tratar de mantener a la población civil lo más atemorizada posible, para que no se muevan, para que precisamente tengan un cierto nivel de paranoia, de que si les revisan los teléfonos, de que si los van a meter presos por una cosa u otra. Y como el régimen ha venido dando muestras evidentes de que no tiene precisamente paz con la miseria, pues es obvio que en el fondo muchas personas asuman que las amenazas del régimen son ciertas. Ahora, en estos momentos, yo creo que el miedo está en el lado de Miraflores. Yo creo que el miedo está en el lado de la camarilla que está en el poder. Y fue muy evidente cuando el ministro de la Defensa sale a dar una de estas declaraciones que él da, rodeado del alto mando militar, y su discurso era tan destemplado, pero tan destemplado, que realmente no he tenido tiempo de desmenuzarlo, pero oírlo ya de por sí demostraba que el ministro de la Defensa pretendía escudar el tema del cártel de los soles y de lo que significa la recompensa a estos cabecillas en el poder, diciendo que era una agresión contra el pueblo venezolano. No hay que tener una agresión contra el pueblo venezolano. Pero cuando a él le conviene, él vende ese discurso, que es una agresión contra el pueblo venezolano. Cuando no, anda como gallito de pelea
diciendo que ellos y la Fuerza Armada y que se enfrenta al imperio y demás, pero esta vez el discurso era más bien defensivo, No, no de ataque. Y de lucha precisamente contra el narcotráfico, de lo que los están acusando a ellos mismos. ¿Crees que ellos, incluso entre esos trapos rojos que siempre tratan de utilizar, y sabes que ellos reeditan su narrativa, sus guiones, de que ellos mismos puedan estar preparando un autogolpe, aunque no quisiera denominarlo así, porque al final un golpe se le da a un gobierno, y ellos gobierno no son, ellos están ahí por ser golpistas precisamente? Bueno, a ver, Jessica, pero es que ellos ejecutaron un golpe de Estado contra Venezuela. Desde el 28 de julio en Venezuela, quien está ocupando el poder lo está usurpando. No solamente en el caso de Miraflores, en el caso de todas las instituciones al servicio del régimen venezolano, porque de eso nosotros no podemos olvidarnos. Aquí no se trata de tener una posición frente a unas instituciones democráticas, porque en Venezuela no hay en estos momentos democracia, porque en Venezuela hubo la ejecución de un golpe de Estado y más bien, creo que lo resumiría más bien en un golpe a la voluntad popular que se expresó el 28 de julio, que le dijo a Nicolás Maduro que no lo quería en el poder, y aún así se atrincheró con su grupo del alto mando, con el Tribunal Supremo de Justicia, con el bufón de la Fiscalía y con estos ineptos del Consejo Nacional Electoral, se atrincheró en el poder, y ahí está, atrincherado en el poder, rodeado de una cantidad de funcionarios con las armas de la República, pretendiendo que lo defiendan. Y por supuesto, temeroso de lo que pueda ocurrir si Estados Unidos decide realmente ejecutar una acción contra los cárteles mexicanos y venezolanos. Sebastiana. Y de ñapa se lleven a Petro también. Yo creo, y si Claudia sigue en la misma línea, para allá va. Bueno, ellos mismos, exactamente. Sí. Sebastiana, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y bienvenida al canal de La Catuar cuando gustes. Gracias, Jessica. Hoy estuviste bien tranquila. Veo que te ha hecho muy bien el cambio. Me alegra que sea así. Muchos éxitos gracias, de verdad en tu programa y bueno, también cuenta conmigo para lo que sea. Claro que sí. Muchísimas gracias. Sabes que yo soy fanática de tu programa, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Ya ha llegado el momento de hablarles de My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah, un espacio moderno con tecnología de punta y un equipo de profesionales que te hacen sentir como en casa. Con ellos no eres un paciente más, eres parte de la familia My Braces. Además tienen todo lo que necesitas: diseño de sonrisa, implantes, ortodoncia tradicional e invisible, coronas, tratamientos de conductos, cirugías, ortopedia maxilar y muchísimo más. Además, todo lo tienen en un solo lugar. Y lo mejor, sus precios accesibles y planes de financiamiento hasta por 3 años, sin inicial y sin intereses. Porque una buena sonrisa no debería ser un lujo, sino un derecho. Así que ya lo saben, hagan como yo y vayan a My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Y sonríe, que la vida es bella. Este programa es transmitido por Miami Pod Hub en los estudios de CB24 Podcast Center.